Buenos días, señoras, señores y jóvenes en general. Soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con registro CAL número 6333. Desde el año 1968 hasta la fecha, recorto el diario oficial del peruano y lo selecciono en la materia de derecho que corresponda, lo cual me ha permitido desempeñar cargos como asesor legal en la Dirección General de Contribuciones, hoy SUNAT. He sido jefe de asesoría legal en una empresa estatal. 1982-1983. He sido catedrático de Derecho Tributario y Aduanero en los programas de Ciencias Contables y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los años 1983-1987. He sido también director de la asesoría legal de la OGA, o sea, de la Oficina General de Administración del Ministerio del Interior, el año 2003. Y también he tenido a mi cargo la asesoría integral de un grupo económico y otras empresas del sector privado. Adicionalmente, por esta experiencia que me da el recortar y seleccionar las normas constitucionales, lógicamente derivadas de la Constitución de 1993, sus mutaciones, sus cambios, las normas legales también con sus modificaciones continuas, ¿no? Normas también administrativas, ¿no? Administrativas porque provienen del poder administrador, así se le denomina también al poder ejecutivo, ¿no? En sus diferentes ministerios, ¿no? Cada una de ellas da normas administrativas, la primera de ellas, decreto supremo, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, circulares, resoluciones jefaturales, ¿no? En cada una de ellas, estas instituciones administrativas también, verbigracia la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Entonces, contando con esta experiencia, por mi estudio cotidiano, diario, y aparte soy un abogado que, aparte de asesorar, también patrocino, es decir, en el ámbito judicial como en el administrativo. Entonces, por ello he logrado también tener mi espacio jurídico Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo, en noviembre de 1995 hasta julio, el 29 de julio del 2000. Y posteriormente he tenido este programa jurídico Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo, en Radio Moderna. Lo comencé en 29 de noviembre, si mal no me acuerdo, del año 2010, y lo culminé, si mal no me acuerdo, en enero del 2012. En este aviso que he publicado en el diario de la República este domingo 10 de noviembre del 2013, he indicado que en sus 10 años que respectivamente han dirigido la República del Perú, los gobiernos corruptos, delincuenciales, apristas y fujimoristas, a través de sus congresistas, apristas y fujimoristas,
han colocado a sus partidarios en el Tribunal Constitucional, como por ejemplo los casos de Carlos Mesías Ramírez o Fernando Alberto Calle Hayen, de acuerdo con lo que dispone el último párrafo del artículo 201 de la Constitución Política del Estado. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los 2/3 del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación. También, en virtud del artículo 155 de la Constitución, han logrado colocar en el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, los casos de Luis Edmundo Peláez Bardales, que es hermano del actual fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, o Carlos Arturo Mancilla Novela y otros. Para ello cuentan con la gran cantidad de jueces y fiscales apristas en el Poder Judicial. Lo mismo ocurre en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Asimismo, también es importante que sepan que los rectores de las universidades estatales, como Federico Villarreal, de extracción eminentemente aprista, o de la Universidad Garcilaso de la Vega, en donde el rector gana 2 millones de nuevos soles mensuales. Yo me acuerdo que por estar asesorando a un grupo económico cuya mayor actividad se desarrollaba en lo educacional, por esa razón, sin pensar, participé en la redacción del artículo, si mal no me acuerdo, 20 de la Constitución, en donde hay una situación de exoneración para los centros educativos, ¿no? El artículo 19, perdón, las universidades, esto está en el Código Procesal Constitucional que yo publiqué el año 2006, de 769 páginas. Acá dice, artículo 19, las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto, directo e indirecto, que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes. Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley. La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios. Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificadas como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta. En realidad, yo considero que las universidades, particularmente, se han convertido en unos entes educativos eminentemente comerciales. Es tal
la situación que inclusive hay una enseñanza virtual, o sea, que a través del internet puedan ellos obtener sus títulos de abogados, etcétera. Yo me acuerdo que en una empresa donde yo estaba, el dueño le decía a un trabajador que estudiaba en una universidad que él se presentara por él en las clases, y así lo hacía, y creo que llegó a graduarse de abogado. ¿Se imaginan ustedes una universidad que proporcione títulos en donde en realidad no hay un control? Por eso va a ser una usina, una fábrica de profesores, de abogados, etcétera. Creo que en ese sentido estoy de acuerdo con el general Daniel Mora, que se está apoyando acá en la Constitución, pero lógicamente a las universidades, que inclusive ahora, como lo hace la Universidad San Martín de Porres, que es otra de las instituciones en donde el rector puede ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura en virtud a lo previsto en el artículo 155 de la Constitución, Constitución hecha por el gobierno delincuencial, corrupto y asesino de Alberto Fujimori, un machazo de japonés, pero que solamente queda en la denominación, porque de valiente no ha tenido absolutamente nada. Hay un montón de características de él que hablan de pusilanimidad de este japonés. Yo les he dicho en el anterior programa que yo en el colegio moderno tenía compañeros de colegio, Toguchi, me acuerdo, Tamasido, hermanos, ¿no? Otros también que yo he contado. Lo que quiero expresar es de que en estas universidades como UPP, ¿no?, que también su dueño creo que ha sido congresista fujimorista, debo también resaltar que en estas universidades se forman los demás profesionales de los colegios profesionales que logran colocar a sus partidarios en el Consejo Nacional de la Magistratura. Para que ustedes se den cuenta, confirmen, corroboren lo que yo les estoy manifestando, es con el conocimiento del texto, del tenor, de lo que dice el artículo 155 de la Constitución Política del Estado, hecha por el gobierno congresal ejecutivo, como yo lo decía en esa época, el gobierno dictatorial, corrupto y asesino, ¿no?, congresal ejecutivo fujimorista. Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura conforme a la ley de la materia. Primero, uno elegido por la Corte Suprema en votación secreta en sala plena. Sala plena es, se reúnen los vocales supremos titulares y votan. Uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos. Por eso ahorita dos postulantes a la Fiscalía Suprema que han sido cuestionados terriblemente, inclusive por el propio Consejo Nacional de la Magistratura, por orden del Tribunal Constitucional, donde está Carlos Mesía Ramírez, Fernando Alberto Calle Hayen, Vergara Gotelli,
y otros más de los que yo estoy hablando están obligando al Consejo Nacional de la Magistratura nombrar a uno de estos dos que postulan, que han sido rechazados inclusive por ¿cómo será la cuestión? Que después del estudio, del análisis, del examen que han hecho estos dos postulantes, uno se llama Castañeda y el otro se llama Pariachi, no me acuerdo muy bien, ¿no? Están los miembros, estos apristas, etcétera, están tratando de ser elegidos fiscales supremos. El objetivo es, lógicamente, conservar este Consejo Nacional de la Magistratura para impedir que los jueces, juezas o fiscales corruptos no tengan castigo, no tengan sanción, no sean destituidos. Esto es un crimen. Esto no lo podemos aceptar. Me parece muy bien que la clase, digamos, humana, más pura, digamos así, que son los adolescentes, salgan a las calles, como cuando se hizo la repartija, que no se haga una repartija también por el Tribunal Constitucional, ¿no? Por un Congreso, lamentablemente, con un porcentaje del 50% de miembros del Congreso de la República con ilícitos penales. Y hay una cuestión que yo también voy a exponer en un programa en forma particular. No puede ser que la ignorancia, que ahí sí Raúl Vargas, el otro Checho, no sé cómo se llama, el otro que ha permitido hablar con Fujimori, y me imagino, ¿no?, que los de Radio Programas del Perú tienen rabo de paja, ¿no?, porque el Fujimorismo les daba dinero en forma semanal. Eso terminó por prescripción, como terminó, digamos, el ilícito penal en que habían incurrido los dueños del diario El Comercio, cuando se descubrió que ellos tenían ingresos en el extranjero, lo cual, yo he sido profesor de Derecho Tributario en San Marcos, es delito de evasión tributaria, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el tiempo de Fujimori, ¿no?, ellos dedujeron la excepción de prescripción, al igual que Alan García, el que no ha declarado también, digamos, su propiedad en París. Cuando él ha efectuado sus declaraciones, nunca aparecían, ¿no? Parecía en varios sitios, ¿no? Pero no aparece en el ámbito nacional, pero en el campo internacional no, en el extranjero no. Entonces, lo que yo trato en este espacio jurídico, de basarme en la ley y en los hechos. El abogado tiene que considerar, por un lado, los hechos, verificarlos, y también tiene que fundamentarlo en la ley. Una vez yo le he dicho, un congresista me pidió que yo lo entrevistara y me planteó que tenía una información para que se hiciera una campaña contra el primer ministro de esa época, y también para que hablara sobre la calidad de empresa estratégica de Petroperú. Yo le pregunté a este congresista sus pruebas. Él me dijo que había escuchado. Yo le dije que ya los, digamos,
los cronistas, ¿no? Como Polo de Ondegardo, este que tenemos, que ha reflejado en sus pinturas, trato de acordarme, uno peruano autóctono, ¿no? Ya no existen, ¿no? Uno tiene que verificar, tiene que comprobar aquello que uno lee o aquello que uno escucha. Yo no puedo hablar, comentar sobre alguien o sobre algo si es que previamente yo no he investigado, ¿no? Y he confirmado lo que se dice. Ahí recién pongo la base constitucional o legal. Si yo no tengo esa prueba fáctica, o sea, esa acreditación de las circunstancias en que se ha producido ese hecho ilícito o inconstitucional respecto a alguien, yo no podría hablar de ninguna manera. Entonces, el tercero, uno es elegido por los miembros de los colegios de abogados del país en votación secreta. Ya pasó esto con lo que fue Contralora General de la República, no me acuerdo muy bien su nombre, que en el caso precisamente en donde yo fui entrevistado, no por el a ver un momentito, por la primera, el día viernes 3 de agosto del 2007, cuando yo, al analizar la sentencia emitida por el vocal supremo Orlando Álvarez, ¿no? En cuya sentencia, en el punto 18, se recurre precisamente al controvertido artículo 647 del Código de Procedimientos Penales, que el gobierno de Ricardo Lagos no se opuso cuando el Congreso, a los pocos días de llegar Fujimori, por eso vinculen esto con el del NOR, el caso eso del Fideo, no sé cómo se llama, de los chilenos, ¿no? Que permitió Montesinos con la alianza de Fujimori. Por eso Fujimori creyó ir a Santiago de Chile, que ahí lo iban a recibir como el presidente peruano que permitió una serie de atentados contra la Constitución y contra la ley, ¿no? Que este vocal supremo chileno, en base a este dispositivo que impedía la extradición pasiva de Alberto Fujimori, cambiaron las locuciones o la palabra presumir, que así decía en la legislación de extradición pasiva, o sea, aquella por la cual Perú pedía la extradición de Alberto Fujimori, ¿no? Por acreditar, imagínense, ¿no? Cuando un delincuente como Alberto Fujimori, con casos probados, el caso ese de la compra del Canal 10, ¿no? Y también en el caso de la línea editorial de Expreso con Carmel del Solar, en donde él acepta haber cometido el delito, y en el expediente que con fecha 10 de septiembre de 1993 se le condena con 6 años porque él acepta haber cometido este delito de peculado, o sea, de haber entregado dinero del Estado al dueño del Canal 10 y a Carmel del Solar en el caso del periódico Expreso. Entonces, la decana del Colegio de Abogados aprista
En ningún momento, al contrario, dio una carta en donde no decía absolutamente nada, y al contrario. Entonces, gracias a Dios que esta, ¿cómo es la vida? Esta abogada que era fiscal, una vez, no sé por qué razón, precisó mis servicios en cuanto yo era experto en materia tributaria, por un asunto tributario sobre prescripción. Y yo la apoyé en eso. Y bueno, fue algo también que de alguna manera pude apoyar. Pero ya después, cuando ella es decana, es decir, yo presenté inclusive un escrito que no fue aceptado por ella, ¿no? Y un miembro de la junta directiva que me conocía dijo: Javier, de ninguna manera ese escrito que tú has hecho llegar por esto no lo van a tratar, no lo van a aceptar, porque era la antítesis de lo que decía en una carta esta decana aprista del Colegio de Abogados en esta época más o menos, del 2007. La primera me hizo esta entrevista, salió el viernes 3 de agosto del 2007, ¿no? En la página 13, creo, si mal no me acuerdo, ¿no? Dice: Chile promulgó ley a favor de Fujimori, modificó código de extradición. Entonces, también los apristas quieren, digamos, que lo elijan como miembro de los colegios de abogados del país. En cuarto lugar, 2 elegidos en votación secreta por los miembros de los demás colegios profesionales del país conforme a ley. Salió que la representante de los enfermeros, si mal no me acuerdo, y otros más, habían incurrido en una ilicitud, pero eso se quedó ahí, pues, ¿no? Además, quienes tienen que ver esto son jueces y fiscales, y como ellos los nombran o lo pueden destituir, entonces calladita la boca, pues, ¿no? Entonces, es una situación de corrupción terrible, y la forma de ser de los apristas y fujimoristas es: yo te ayudo, nómbrame. El quinto numeral del artículo 155 de la Constitución dice: uno elegido en votación secreta por los rectores de las universidades nacionales. ¡Ay, Federico Villarreal! Sexto numeral del artículo 155 de la Constitución: uno elegido en votación secreta por los rectores de las universidades particulares. Tenemos 2 frentes terribles de los apristas en las universidades Garcilaso de la Vega, en donde el rector gana 2 millones de nuevos soles mensuales. 2 millones de nuevos soles. Este es algo terrible en donde hay trabajadores que con la justa llegan a los 750, y si están formalizados con los descuentos y todo lo demás, verdaderamente lo que les queda es un problema para subvenir a sus necesidades elementales. Y si son casados, ni hablar. Qué horrible, por Dios. Es espantoso. Y también la otra universidad, San Martín de Porres, donde el cuestionado ex rector Chang, no me acuerdo muy bien, ministro de Educación en el tiempo de Alan García
el de los colegios, de la construcción de los colegios emblemáticos, por Dios, ¿no? En donde está, ¿sabes quiénes son profesores ahí? De las universidad San Martín de Porres, Raúl Vargas, la otra que con su esposo tuvieron problemas en el caso del Banco Latino, que no les pasa nada. ¿Ustedes creen que le va a pasar algo a Fritz Dubois, que ahora está en el Diario de Comercio, o a la otra Catalina Arjovín? ¿Ustedes creen que les pueda suceder algo con estos jueces apristas y fujimoristas? No, ni hablar, ¿no? Entonces, como les digo, esta es la situación de corrupción que hay, que impide que se sancionen a los congresistas. Verbigrasa han visto lo de Elsa Canchaya, el caso de Tula Benítez ahora. Entonces, es importante, señoras, señores y jóvenes en general, que no pueden ustedes en estas elecciones, salvo los apristas y fujimoristas, ¿no? Ni hablar, ¿no? O aquellos que han votado por Susy Díaz, ¿no es verdad? Porque dentro de nuestra población hay una fracción, un sector, gracias a Dios, minoritario, que puede votar por Susy Díaz o alguien con características análogas, similares a esta, como los fujimoristas, ¿no? Que los que votan por ellos son los que han recibido, ¿no? La asistencia económica con los 6.000 millones de dólares que robó Alberto Fujimori y su gobierno. Y no solamente a él, ¿no? Hablo de todos, ¿no? De todos los que contribuyeron a este clima de miasma, de algo que no podría calificar mejor, por Dios, ¿no? Entonces, esta situación que yo les estoy contando y que voy a proseguir es la que ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, en donde yo admito que los apristas van a votar por sus dirigentes apristas. Eso sí me habla. ¿Por qué razón? Porque lógicamente, como un ejemplo, un Facundo Chinguel que se ha formado con esa forma de actuar. Yo estaba leyendo ahí algo de la Biblia. Pese a que yo no soy en San Martín de Porres, pero veo ahí y dice algo bueno, ¿no? Por los frutos los conoceréis. Un juez aprista o fujimorista, por lo general, da resoluciones malas. El árbol, dice, el árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Entonces, los apristas, por lo que han hecho los dirigentes apristas, una vez casi me voy a un lío de golpes con un taxista. Yo estaba con unos clientes, tomamos un taxi y comencé a hablar de los dirigentes apristas, pero él me hizo aplicar un concepto lógico, no porque él me lo diga, sino porque yo lo inferí, lo deduje, cuando él me dijo: oiga, mi padre y yo somos apristas, usted no puede generalizar, usted no me puede comprender con la clase dirigencial aprista que he hecho mal, porque si no, yo también le decía que usted, como todos los abogados, son delincuenciales. Y verdaderamente, cuando me dijo eso, yo también me iba, pero la cosa terminó cuando dijo: yo también tengo que pensar que algunos no son correctos. Ahí dejamos las cosas. Entonces ya no tuve un error por generalización.
Pero lo que deben de pensar los apristas es que con estos dirigentes apristas que han tenido, ¿no? Entonces, no hay otra forma de actuar. Y ellos, he visto que ha habido una separación de muchos, o una renuncia de muchos al aprismo. Y los fujimoristas sí tienen dinero. La otra vez vi a una señorita de un pueblo joven, ¿no? De un asentamiento humano, con un vestido de filigrana, ¿no? Amarillo como los apristas, y le preguntaron a ella: señorita, ¿cuánto cuesta esa indumentaria? 2.000 soles. O sea, tenían para darle una mujer para mostrar, ¿no? Un vestido, ¿no? Del fujimorismo, y tienen un montón de plata, pues, ¿no? Entonces, ellos, no importa, pues ya recibieron ollas, comida, etcétera, polos, ¿no? Y lamentablemente un sector de nuestra población carente de recursos haya en estas repartijas de bienes, ¿no? Una ligazón frente al fujimorismo por su asistencialismo. Entonces, pero aquellos jóvenes en general, aquellas señoras o aquellos señores que no están ligados al APRA ni al fujimorismo ni al de Solidaridad Nacional, cuyo jefe dice que a través de las declaraciones del Poder Judicial no ha tenido responsabilidad un caso de 32 millones, algo así por el estilo, del caso Comunicore, creo, y el hecho de pagar 42 millones para que la Contraloría no lo fiscalice. Aquí quiero puntualizar lo siguiente, aunque después lo voy a tratar en forma especial. El artículo 82 de la Constitución tiene un texto que es meridiano, diáfano, cristalino, clarísimo, y que por ningún motivo jurídico la municipalidad puede estar exenta de la supervisión de la Contraloría General de la República. El artículo pertinente es el 82 de la Constitución Política del Estado. La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto de Estado. El presupuesto tiene ingresos y egresos, ¿no es cierto? Por pliegos. Gobierno nacional, gobiernos locales, dentro de los cuales está la Municipalidad de Lima, gobiernos regionales. ¿Puede una norma proveniente de un tratado o convenio internacional primar sobre la Constitución? A los abogados se nos enseña en Introducción a la Ciencia Jurídica, el primer curso, una pirámide que la estableció el jus abogado Hans Kelsen. En la primera parte, en el ápice, está la Constitución. Después vienen los tratados internacionales. Después vienen las leyes nacionales. Entonces, bajo ningún punto de vista, por eso a mí me resulta risible que el presidente del Congreso, Tarola, diga: vamos a coordinar. Señor Otárola, usted creo que es abogado. Por lo tanto, y como congresista,
el artículo 102, si mal no me acuerdo, o algo así por el estilo, de la Constitución, lo obliga. Acá dice, a ver, vamos a ver en qué artículo es que el Poder Legislativo tiene como obligación, ¿no? Respetar, velar por, acá está, son atribuciones del Congreso segundo, velar por el respeto a la Constitución y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Esto no es una gracia del Congreso, señor Otárola y señores congresistas, incluyendo al otro que es a Bugatás, que también creo que es abogado, ¿no? Heriberto Benítez, ¿no? Que me ha extrañado. Antes iba a mi programa, pero estoy desengañado con él, perdón, ¿no? Desengañado totalmente. El hecho que él ya esté incorporado a Solidaridad Nacional. Yo soy un abogado que una de las cosas primeras que he tenido es un respeto a mí mismo. Nunca he trabajado para un condenado. Nunca he trabajado para un hombre malo. Ya les conté que una oportunidad, cuando yo trabajaba asesor de la Dirección General de Constitución, la esposa del que era director, que era un condenado malo para mí, 3 veces a través de 3 secretarias quiso que yo fuera el asesor de su esposa en determinados casos. Le dije que no. La segunda volví a señalar mi negativa. Y la tercera le dije, ¿sabe qué? Dígale al director general que me destituya. Ni hablar, no me da la gana. Siempre he sido así. Defiendo con lo que dice la máxima del Colegio de Abogados de Lima. Defender las causas justas. O defender a las personas justas. Entonces, señor Otárola, señores congresistas, acá por supuesto yo no pido el apoyo de Llovera o de Michelle Urtecho o de la Robacable, el Robooro. Yo no acudo a ellos, nunca lo he hecho. Pienso que los otros congresistas deben parar mientes, deben considerar, deben tener en cuenta esto, de que la Constitución obliga al Congreso, ¿no?, a mostrar sus cuentas, y al señor Contralor General de la República, Fares Curi, creo que se llama así, a su madre Curi, ¿no?, pueda fiscalizar al Congreso. ¿Ustedes creen que si hay una supervisión del Congreso no caerían un montón de congresistas, hombres o mujeres? Pero, y esto no es una gracia, digamos, algo gracioso, ¿no?, del Congreso, es una obligación de que una obligación constitucional que el Contralor General de la República supervise las cuentas del Congreso. No tiene nada que hacer con la autonomía del Congreso, de ninguna manera, ni para que ellos hablen, no, se fiscaliza sus cuentas, ¿no?, los gastos, porque acá en castellano, no está en sánscrito, no está en ninguna lengua muerta, dice en castellano, bien claro, es el órgano que supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto de Estado. Ustedes saben que el Congreso es precisamente una de las partes principales, de los pliegos principales del presupuesto, como es el Poder Ejecutivo con sus ministerios, como es cada una de las entidades constitucionales o administrativas. En ese sentido,
el, el Contralor General de la República tiene la capacidad jurídica para supervisar a cualquier entidad pública. Está en la Constitución el artículo 82. Entonces, si el Contralor General de la República cumple su función constitucional de supervisar al Congreso, los periodistas tendrían una información de primera mano para revelar cuántos congresistas incurren en lo que ya no ha hecho esto. Ya en otro caso anterior de un congresista salió que él le cercenaba el sueldo. O sea, esto no es algo de hoy, es algo de antes, de siempre, por contar precisamente con congresistas que presentan unas declaraciones juradas que el Jurado Nacional de Elecciones, en cuyo caso su procurador público por mandato del presidente, debe iniciar acciones de carácter penal o las constitucionales cuando cuando cualquiera de los congresistas ha presentado una declaración falsa. Y en este caso, el Código Penal, que lo tengo acá también, a ver, manifiesta en sus artículos, si mal no me acuerdo, 427 y 428, que son delitos contra la fe pública. O sea, el que presenta un documento con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, comete delito contra la fe pública. Y todavía la osimetría penal está entre no menor de 3 ni mayor de 6 años. ¿Cuántos congresistas? Wilder Ruiz creo que es uno de ellos, del nacionalismo, y hay otros más. Entonces, presentar una declaración jurada con estas características hace que también, yo diría, habría que aplicarle a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones o a otros funcionarios públicos unos artículos acá que son muy importantes. Dice acá, a ver, el funcionario que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Aquí la osimetría penal que hay es el artículo 377. ¿Cuántos funcionarios públicos hay que rehúsan, omiten o retardan algún acto de su cargo? ¿Cuántos? Lamentablemente, los ciudadanos peruanos, las ciudadanas peruanas, no conocen esta norma, pero deben aplicarla. También yo les pido a mis colegas, hombres y mujeres, que estudien continuamente. Yo siempre, a los que han practicado conmigo, siempre lo primero que les he dicho, tienen que ver el peruano todos los días, tienen que estudiar, porque inclusive en el peruano se dan las 3 fuentes del derecho: la norma legal o administrativa, el comentario de los mejores abogados en determinada materia del derecho, que es la doctrina, se conoce como doctrina, ¿no? O en la jurisprudencia, por ejemplo, la de casación que sale, o la del Tribunal Constitucional, ¿no? Que es, y cuando, por ejemplo, no se ha establecido de manera expresa algo en la ley, entonces ahí
esa es la verdadera jurisprudencia, cuando un organismo jurisdiccional, sea la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, declara algo donde no se ha previsto en la ley. Esa es la verdadera jurisprudencia. Y creo que esto yo lo dije en un código tributario que publiqué en el año 1974, sí, aquí está, cuando trabajaba yo para la Dirección General de Contribuciones, hoy SUNAT. Creo que lo puse acá, si mal no me acuerdo, a ver, sí, aquí digo, la página 109, jurisprudencia, dice, jurisprudencia es la expresión del derecho que proveniente de los fallos emitidos por un órgano jurisdiccional, por ejemplo el Tribunal Fiscal, el cual administra justicia en materia tributaria. Los fallos de los tribunales en general son clasificados por la doctrina en dos grupos: fallo de especie y fallo de principio. Los primeros constituyen aplicación simple de la ley al caso concreto materia de la resolución. Los segundos, o sea, los fallos de principio, son los que crean jurisprudencia, interpretando las normas legales, llenando vacíos de la legislación, y se aplican a casos semejantes para los cuales constituyen verdaderos precedentes. Es necesario repetir, por lo tanto, que la jurisprudencia aflora como fuente de derecho en los casos de vacíos o lagunas de la legislación tributaria, mas no en los hechos claramente establecidos por la ley. Y cito una serie de casos de resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal, ¿no?, en donde no se había establecido, por ejemplo, antes era que no pueden considerarse como días inhábiles, como día inhábil el Jueves Santo, ¿no? Y una serie de resoluciones del Tribunal Fiscal en esta época del año 1974, en donde no se había establecido claramente la normatividad respecto a un hecho. Entonces, creo que estoy explicando cómo es que estos partidos con dirigentes incorrectos colocan en cargos de jueces, de miembros del Tribunal Constitucional, de fiscales o de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura a sus partidarios. Entonces, en el caso de los profesionales, si han sido, digamos, enseñados por estas universidades, van a tener una proclividad hasta a elegir a estos, digamos, miembros de los partidos, ya sea del APRA o del Fujimorismo.